Caluroso y fraterno saludo de su pastor acá y mis hermanos que están aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ahí está el saludo, bien, para que sepa que estamos acá. Bendito sea el Señor, amén. Bueno, vamos a continuar. Hoy día jueves, los días jueves estamos tratando de llevar adelante un estudio de no un libro, sí, pero sí de un versículo que leímos un día y vemos que hay mucha sustancia que poder nosotros aprender y para poder estar nosotros apercibidos en estos tiempos que estamos viviendo. Dios quiere ministrar esto a nuestras vidas o trasladar esto a nuestras vidas para que nosotros andemos sabiamente en este mundo, andemos sabiamente donde sea, ¿no? Y que nosotros podamos discernir los tiempos y también las estrategias que el maligno, el enemigo de nuestras almas y el enemigo de Dios, y ustedes saben de quién estoy hablando, él usa artimañas, estrategias, formas de poder de alguna forma parar nuestro caminar con Cristo, ¿no? De sacarnos de la carrera, de sacarnos de la batalla, de sacarnos, ¿verdad?, del propósito que Dios tiene con nosotros individualmente, pero también de sacarnos del propósito de este lugar, es decir, de la torre acá, de este lugar, de este templo. Usted, hermana, usted, hermano, que me está escuchando, lo que estamos aquí, Dios tiene un propósito con este lugar y lo tiene con usted, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar apercibidos, ¿no? El Señor dice que debemos estar alertas. Dice que en los postreros tiempos nosotros debemos, ¿cierto?, estar velando, dice la Biblia, ¿no? Velando, orando, que no nos durmamos. Mire, voy a decir algo, en los laureles, ¿no? Acá en Chile decimos dormirse en los laureles, algo muy usado antes, ¿no? Que el laurel era lo conseguido, ¿no? Esa coronita que se le ponía ahí en Grecia, ¿cierto? En los juegos, cuando alguien alcanzaba un mérito, se le ponía una corona de laureles, ¿no? Después eso pasó a ser de oro, etcétera, pero que no nos quedemos dormidos en lo que hemos alcanzado o lo que creemos nosotros que hayamos alcanzado, sino que esto continúa. Por lo tanto, nosotros basamos este estudio en 2 de Timoteo, ¿cierto? Capítulo 4, verso 6, que ya se lo he leído un montón de veces, lo vamos a leer nuevamente para que ya ustedes digan, ya 2 de Timoteo 4, 6, ya sé lo que dice, ¿no? Pero dice, ¿verdad? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, rápidamente un repaso, hay que hacerlo por aquellos que van a escuchar por primera vez este estudio porque no han podido venir, y un repaso para nosotros también de que el apóstol Pablo está terminando su vida, quedan pocas líneas de vida, por así decirlo. Esto me impacta porque estamos leyendo algo ya 2000 y algo de años, o un poco menos a lo mejor, pero alguien que está a punto de morir. Y cuando lo leemos, simplemente lo leemos. Hermano, ¿verdad? He peleado la buena batalla, y lo leemos. Pero si uno le pone el sentido, si uno le dice al Espíritu Santo, si yo pudiese imaginarme dónde estaba Pablo en ese momento, cuando estaba escribiendo eso, en qué condición estaba. Por ahí estaba pidiendo que Timoteo lo vaya a ver, que le lleve el capote, por ahí dice que le lleve algo para abrigarse. Por ahí también, imagínense, hermanos, las cárceles como eran, ¿no? No eran, recuerden que eran así como pasadizos y eran embajadas. Entonces el que estaba abajo se llevaba a todo lo de arriba. Entonces usted se puede imaginar el tipo de cárceles y las cosas que corrían hacia abajo. Entonces no era, y normalmente los creyentes, los cristianos eran tratados como peores criminales, ¿no? Acuérdense que eran crucificados, eran encendidos, el emperador, ¿verdad? Eran llevados al Coliseo Romano, etc. Entonces eran tenidos como criminales muy peligrosos, ¿no? Entonces ese es algo que a mí me estremece y quiero volver a leerlo, ¿cierto? ¿Por qué?
y se lo leí, ¿no? En el sentido de que Pablo está diciendo que su vida consistió en 3 cosas: en el guerrero, en batallar, en dar una lucha, en correr una carrera, y en alguien que ha guardado, ¿cierto? Que ha protegido, pero que también ha sembrado la fe. Y en eso dice que se basó su vida, y no solo la vida de él, sino que también para todos aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Todos nosotros, lo sepamos, no lo sepamos, querámoslo, no lo queramos, estamos inmersos en una batalla, estamos corriendo una carrera y somos llamados a ser fieles a la fe, a guardar la fe y a compartir nuestra fe. ¿Me van siguiendo? ¿Amén? Amén. Entonces, dicho eso, hemos venido hablando cuáles son es la batalla del creyente, ¿no? Cuáles son sus frentes de batalla. Y Dios la palabra nos muestra que hay 3 o 4 frentes de batalla que el creyente, el discípulo, el hermano, la hermana, vamos a tener, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Estamos en esa esfera. Y veíamos, ¿cierto?, que la primera barrera o la primera batalla, el primer encontrón, lo tenemos todos los días delante de un espejo. Decíamos, ¿verdad?, que la Biblia dice que nosotros tenemos una lucha con nuestra carne. Y la palabra carne significa, en este sentido, significa naturaleza pecaminosa o la vieja naturaleza, la naturaleza que traemos desde Adán, aquella que quiere hacer lo que ella quiere hacer, ¿no? Cuando llegó Cristo a nuestra vida, ahora tenemos otro Señor, tenemos un espíritu distinto dentro, el Espíritu Santo, tenemos las leyes de Dios que están siendo escritas en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Ya no es algo por obra, sino algo que se gesta de adentro hacia afuera para vivir para Cristo. Sin embargo, en nuestra interior hay una batalla, ¿no? Hay una batalla para si hacemos lo correcto, si hacemos lo de Dios o hacemos lo nuestro. Y ahí hay, ¿cierto?, como dice Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Verso 16 en adelante, nos dice, ¿verdad? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Porque el Espíritu es contra la carne y la carne es contra el Espíritu. Y esto están en conflicto para que no hagáis lo que queréis. Por lo tanto, una función más del Espíritu Santo es estar cargoseando a nuestra vida, es decir, estar constantemente haciéndonos así para que nosotros hagamos lo que es de Dios y, ¿verdad?, no lo de la carne, ¿ya? Entonces, fíjese qué hermoso el Espíritu Santo, ¿no? Que nos está ayudando, recordando, fortaleciendo para que nosotros podamos vivir una vida en el Espíritu, ¿no? Una vida en el Espíritu es una vida consciente, para que nadie me malentienda. Es una vida consciente, es una vida con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, ¿sí? Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también la vida, ¿cierto? La vida emana del corazón. Cuando nuestro corazón está en los cielos y nuestro tesoro es el Señor, podemos andar en esta tierra, hermanos, victoriosos, ¿verdad? Porque como decíamos en la canción que a mí me compromete, y no sé si a ustedes lo comprometen algunas canciones, ¿verdad? Si te tengo a ti, lo tengo todo, nada deseo. ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad? Una vez me acuerdo cuando estábamos los jóvenes, yo recién llegadito ahí, recién convertido, había una canción que se llamaba Te amo, no importa lo que pueda venir. Y yo le decía a María Luisa, yo no la canto ese paso porque me ha pasado. Yo sí le decía a María Luisa, eso me ha pasado porque cuando me he venido he dudado y no sé, me siento mal, no la canto. Entonces la estaban cantando, yo me decía así como que, ¿verdad? Mira, me ponía a orar, ¿no? Me ponía a orar. Hasta que obviamente el Señor fue ministrando mi vida y aprendí, ¿verdad? Que muchas veces nuestro amor no es está a la altura, ¿no? Pero estamos siendo perfeccionados. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria al Señor por eso. Estamos siendo perfeccionados. Bueno, ahí la batalla, primer round, el que tenemos en el espejo o la que tenemos frente al espejo todos los días. Que ese es nuestro yo, ego en griego, lo como usted quiera llamarlo. Y ese hay que mantenerlo a raya. No se confíe de ella. Se ve bella, se ve hermosa y todo, pero tenga cuidado, ¿verdad? La carne. Y veíamos, ¿cierto?, cómo tratarla, cómo batallar con ella. Segundo, veíamos que la palabra del Señor también nos guía, de que nos decía que tenemos una lucha ahora con el mundo, ¿no?
El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y luego en Juan capítulo 17 dice, Padre, yo te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? Ahí hay muchos creyentes a veces que se equivocan en eso, porque algunos hacen comunidades solo para ellos, se van a la punta del cerro, quieren criar solamente a los hijos en la casa. En Estados Unidos pasa mucho eso, todo ahí con solo ellos y nada más. Y yo digo, es una buena motivación para que no se contaminen, no les pase nada, pero el Señor no dijo eso, ¿no? El Señor dice que cómo vamos a ser testigos entonces, ¿no? El Señor dijo, vamos a estar en el mundo, pero que Él está orando. Y decíamos y concluíamos que nosotros permanecemos firmes delante del mundo por la intercesión de Jesucristo, ¿sí? Que lo decía ahí, que Él está rogando por nosotros para que nosotros salgamos victoriosos con el mundo. Y ahora nosotros pasamos a la parte de la guerra contra las filosofías. Decíamos algo el jueves pasado y aquí me quiero también recordar, ¿cierto? Que leíamos en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, y dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¡Wow! Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Leíamos la otra vez. Entonces, hablábamos, ¿cierto?, que hay una lucha de pensamientos, una lucha de ideas, ¿no? Yo pienso esto, yo creo esto, la filosofía dice esto, el humanismo dice esto, y hay toda una construcción de pensamiento. Hoy día tú hablas con alguien sobre la ideología de género, ya como que no, la cosa no asombra a nadie, ¿cierto? Como que ya algunos asumieron de que la hija puede ser cualquier cosa, que no se declaró la niña, no sé, de 12 años, 13 años no binaria y es así nomás. Entonces hay un pensamiento incrustado, encajado, que el maligno se ha encargado por años de meter, de publicitar, ¿no? Y eso lo ocupa, acuérdense, el mundo, ¿no? Lo ocupa el sistema, ¿no? Hollywood, ¿verdad? Ahí están las cantantes o cierto tipo de cantantes, querámoslo o no, nos guste o no nos guste, hay cantantes que son pro, es decir, son prácticamente, yo oro que ojalá se conviertan, pero en este momento son marqueteras del diablo, punto. Son marqueteros del diablo, tan sencillo como eso, con un pensamiento incrustado, pero lo están haciendo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces hay iglesias que pueden ser también permeadas por este tipo de pensamientos, por este tipo de filosofía. Entonces, nosotros tenemos una lucha contra esos pensamientos. Eso estábamos hablando. Y después decimos, bueno, vamos ahora al que está detrás de casi todo, ¿verdad? Y que en este caso nos fuimos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, ahí vamos a estar un poco, bueno, vamos a estar por harto rato. Y ahí vamos a ver cómo nosotros también tenemos una lucha, pero con las huestes espirituales de maldad, ¿sí? Fíjense el orden. ¿Por qué yo no puse primero con el diablo? ¿No? Que vamos con el diablo. No, porque el más peligroso es el primero, nosotros. ¿Sí? Si nosotros fallamos en la lucha contra nosotros mismos, o sea, con nuestra pecaminosidad o con esa naturaleza, el otro se va a aprovechar. El mundo se nos va a meter. Y nosotros vamos a comenzar a pensar como los demás. Por eso Romanos capítulo 12 nos dicen, hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego nos dicen, no os conforméis a este siglo, o no tomen o no adopten la manera de pensar de este mundo. Nuevamente, mira, estamos hablando del pensamiento, de la forma de pensar. Aquí se libra la batalla, mi hermano. Aquí, acá. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo creo? Porque, ¿sabes? Lo que yo pienso se basa en lo que yo creo al final. Y lo que yo pienso, siento. Y lo que siento, hago, no hago o dejo de hacer. Es así actuamos nosotros. Por lo tanto, nosotros
tenemos que tener esto presente, sobre todo en este tiempo donde hay tanto cosa que parece verdad, pero no es verdad, no es la verdad. Y muchas veces nosotros podemos estar en el desierto dándonos vueltas en algo que Dios no quiere que nosotros sigamos adelante, que podamos ver la palabra como corresponde y poder discernir las estrategias del maligno. Entonces vamos a ver ahora Efesios capítulo 6, como dije, y vamos a leer ahí algunos versículos para que nosotros podamos desarrollar un poquito. Y aquí ustedes ven ya lo que yo estoy poniendo ahí, porque es en el fondo lo que Pablo también cuando escribe esta carta estaba preso. Pasaba preso, pobre Pablo. Pablito pasaba preso por causa del Señor, por supuesto, pero estaba preso. Y obviamente la policía o los soldados no son como hoy día, tenían una indumentaria, ¿no? Pero vamos a leer primero y luego vamos desarrollando un poquito con la ayuda del Señor. Dice, Efesios 6 del verso 10 en adelante, ¿sí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aquí comenzamos, ¿verdad? Efesios. Siempre nosotros, cuando alguien nos habla de guerra espiritual, nos vamos a Efesios 6:12, al tiro. Oh, Efesios 6:12, ¿verdad? Efesios 6:12. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha. Y uno ha leído, releído libros, ha escuchado y todo. Pero yo quiero decirle algo. Mire, normalmente cuando hablamos de lucha espiritual, lo escribí para que no se me olvide, ¿eh? O hablamos de luchar contra las tinieblas, todos venimos a Efesios 6:12. Fíjate, siempre escucha eso, Efesios 6:12, qué sé yo. Y comenzamos a leer. Sin embargo, no hay que pasar por alto que Pablo, cuando usa el verso 10, quiero que leamos el verso 10 de Efesios 6, por lo demás. Y esa palabra, por lo demás, a mí me dice mucho, porque está diciendo finalmente. Si Pablo hubiese dicho la guerra espiritual es lo primero, este hubiese sido el primer capítulo de Efesios y no el último. Por lo tanto, Pablo está diciendo, mis hermanos y hermanas, dice, por lo demás, o finalmente, o después de los 5 capítulos que yo les he venido enseñando y diciendo misterios y revelando misterios, al final, ahora chiquillos, pongan atención a lo siguiente, tenemos que fortalecernos en el Señor y entrar en un combate. Entonces no es llegar y decir, ya ven para acá, diablazo, aquí te espero, reprendo, recontraemprendo, peino, despeino, ato y desato. No es así, no funciona así. Es más, el maligno se ríe. Me están atando de nuevo, mira cómo me atan, porque el diablo no puede ser atado. ¿Cuántos dicen amén? Judas dice que va a ser atado al final
al final de los finales. En este momento anda suelto, pero lo que nosotros tenemos que hacer es oponernos a la obra del diablo, que es distinto. Ya voy a ir para allá. Así que cuando ya no te atamos, diablo, no podemos atar. Nosotros no, por lo menos nosotros no. Entonces, aquí nos están diciendo por lo demás o finalmente, lo que nos indica que antes hubo toda una enseñanza sobre verdades y principios que nos ayudarán a entrar en batalla. ¿Se entiende, mi hermano? Entonces, ¿qué es lo que trata Efesios? No voy a hablar de la carta, solamente un pincelazo. Efesios habla de varias cosas, ¿no? Habla de varios misterios. Primero, de la posición en Cristo. ¿Ah? Vosotros, dice Efesios 1:3, que Él nos bendijo con toda bendición en Cristo en los lugares celestiales. Estamos en una posición. Luego va a hablar de la iglesia, va a hablar, ¿cierto?, de los ministerios, va a hablar del matrimonio, va a hablar de los hijos, va a hablar, hermano, va a hablar del sometimiento del uno al otro, va a hablar muchas cosas. Fíjese, va a hablar de todo eso. Y el capítulo 5 nos va a hablar de llenarnos del Espíritu Santo. Nos saltamos al 6 y llegamos aquí para la batalla. Por eso empieza fortaleceos en el Señor. Nos está hablando de ser llenos del Espíritu Santo en primer lugar. O sea, no nosotros podemos saltar lo que Él le costó tanto escribir, ¿no? En el sentido de esta carta, ¿verdad? Para que ellos pudiesen entender toda la carta. Nosotros, bueno, como no tenemos tiempo en las predicaciones, yo creo que cuando a usted le llega un mail, no parte de la mitad, ¿no? ¿Cierto que no? O sea, no parte del final, como aquí, ¿no es cierto? Nos llegó hagan cuenta que esto es un WhatsApp o algo así, un Twitter. No parte del final, Efesios 6:12. No, tiene que empezar de arriba. Así nosotros deberíamos estudiar la palabra. Pero como tenemos que dar temas también para poder explicar un punto, entonces nos saltamos todo. Claro, explicamos un poco el contexto, pero yo a veces digo, tendríamos que de repente estudiar verso a verso para saber qué quiso decirnos en toda la carta. O sea, me van siguiendo, ¿no? Sí, amén. Entonces, pero por estas situaciones, yo voy a seguir dando algunos temas, ¿no? Pero a mí me gusta ir verso a verso, así como, vamos a ver qué no me está diciendo desde el inicio y por qué saludo de esa manera. Hace preguntarnos de por qué dice gracia y paz a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué en todas las cartas dice eso? Por ejemplo. Pero viniendo al caso, entonces, el verso 10 comienza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de cualquier cosa, Pablo nos está diciendo que debemos recibir fuerzas del Señor. Fuerzas de esto todos los días, chiquillos. Todos. Entonces debemos recibir fuerzas del Señor, ya que Él, y solo Él, venció a Satanás. Tiene lógica, ¿no? Tiene sentido. O sea, si Jesús venció a Satanás, por el cual nosotros estamos a tener una batalla hasta que Él nos lleve, creo que es lógico y tiene sentido ir al que lo venció para que nos ayude. ¿Se entiende? Entonces, cuando Él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos está diciendo eso. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Ya voy a ir a la imagen, ¿no? No se me ha ido, ¿cierto? Ya voy a ir a la imagen. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15 nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y escucha acá: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria o no era desfavorable, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estamos con el victorioso. ¿Cuánto me dan un amén, por favor? Jesucristo es el victorioso. El que está en tu corazón es el victorioso. Él ya venció. Por eso el jueves pasado y todas las veces estamos llevando adelante un conflicto que ya fue ganado. Para que nadie diga, no, ya fue ganado. Y si usted leyó conmigo bien y lo leemos en Efesios 6, todo se trata de permanecer en un lugar firme. Fíjate, todo se trata de permanecer firmes en el lugar que Dios nos ha dado. Por lo tanto, mis hermanos, la forma de comenzar día a día para poder
enfrentar la batalla como corresponde, digamos, en condiciones, nosotros debemos ir todos los días a las plantas del Señor, de recibir de Él su llenura del Espíritu Santo y de tener un tiempo con Él para que nosotros seamos fortalecidos de nuestro interior. Eso va a ser siempre así. Jesús fue el modelo extraordinario y máximo, que Él siendo Dios, Dios orando. Jesucristo, cuando tú escuchas que Jesús iba a orar, es Dios orando. Dios dándonos ejemplo de que si Él siendo Dios, que se sujetó, por supuesto, ¿no? Es decir, que no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero Él pudo haberlo hecho, haber usado un poco de su deidad, pero Él se sometió y se sometió al Espíritu que lo llevaba a orar cada día. Imagínate, hermano, si Él necesitó orar, yo le pregunto a usted, ¿necesita orar usted o no? Por supuesto, necesitamos orar. ¿Y a quién le encanta orar y le salen las oraciones fluidas, hermano? Todos los días y siempre. Que levante la mano y aquí se la cortamos todo, ¿verdad? No, sí, yo sé que hay momentos y momentos, pero normalmente y para la mayoría siempre es una lucha. ¿Sí o no? Es una lucha, mi hermano. Es una lucha porque primero siempre luchamos contra nosotros mismos. Que el bostezo, que la mente se nos va para allá, que se nos va para acá, que me olvide no sé qué cosa, o que me da sueño. Y siempre va a haber una lucha. Hay otras veces que uno entra directo. Pero andaba así, pero como nunca. Señor, y entré al tiro en la presencia, entre comillas, ¿no? Pero otras veces, o generalmente, no va a ser así. Entonces, mis hermanos, Cristo ya venció. Y como Él venció, nosotros también tenemos que permanecer en esa posición de victoria. Por eso, cuando leemos Efesios, fíjate, verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Para que estés firme, es decir, no te muevas, o sea, que no te saquen del centro, que no te saquen de una posición. Si tú sigues leyendo, dice muchas veces, ¿no? Verso 13, por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir, nuevamente, al diablo, y habiendo acabado todo, estar firmes de nuevo, es decir, no se relajen, ten firmes en el lugar, ¿cierto?, que el Señor nos ha otorgado por su victoria. Eso es importante que no lo deje pasar. Usted ya es victoriosa, mi hermana. Usted ya es victorioso, mi hermano. ¿Cuánto le dan un amén a Jesucristo? Jesucristo lo consiguió para ti y para mí. Ya somos victoriosos. El tema es que ahora Él nos dice, ustedes permanezcan en esa victoria. Es como correr la carrera, porque Pablo después va a hablar que he acabado la carrera. Bueno, nosotros partimos de la meta. ¿Quién me entiende eso? Porque Él ya la venció, Él ya la ganó. Nosotros estamos corriendo desde ahí, así como conservando la victoria, conservando lo que Él ya nos dio, ¿no? Ahora, si uno no la hace y se tropieza, no es que no se va a perder el galardón, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que mientras vamos tenemos que vivir una vida victoriosa en el Señor. Ahora, la armadura es para proteger, ¿ya? La armadura es para proteger. Ejemplo, un auto. Bueno, aquí tenemos acá un especialista en autos, pero por ejemplo, los autos, y corrígeme si me equivoco, pero yo sé lo que puedo ver así a vuelo pájaro nomás, ¿no? No tiene nada de profundo lo que voy a decir, pero por el ejemplo me gustó. ¿Cierto que los vehículos normalmente tienen ciertas áreas más reforzadas que otras? ¿Sí? Y eso es porque obviamente los estudios, los ejemplos, los accidentes y todo indica que son en esos lados más vulnerables o donde se ocurrían más accidentes, donde más se pegaban. Me imagino yo que siempre es de lado o para el lado del copiloto, porque uno tiende, cuando ocurre algo, siempre uno tiende como a dar vuelta, como a protegerse uno, y el copiloto siempre queda ahí. Y me imagino yo que, bueno, pero hagan cuenta de que la parte delantera, los vidrios, ahora tienen otra forma para que no salten, tienen airbag, ¿cierto?, etcétera, y ahora los costados, ¿verdad? A lo mejor el techo no tanto, ahora sí los techos, y van haciendo estudios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso?
el estudio para saber dónde está la debilidad. ¿Dónde está la debilidad? Y es en aquella debilidad donde uno tiene que trabajar, ¿no? Para poner eso, porque sabemos que ahí van a llegar los impactos. Entonces, mis hermanos, el verso 14, vamos a ir antes de eso, antes del verso 14. Los héroes, como decía entonces, ahora están al frente, están a los costados, y ya sabemos que es ¿por qué? Porque los estudios muestran que ahí es donde va a venir el primer impacto, o los impactos más comunes vienen ahí. Si nosotros vemos cómo Pablo nos indica cómo debemos ponernos la armadura, fíjate que no empieza con la coraza o con el yelmo de la salvación, porque él dice, yo soy salvo al tiro, ¿no? Lo primero, soy salvo. No, fíjate, ¿con cuál empieza él? ¿Qué es lo que dice, hermano, el verso 14? ¿Con qué va a empezar? A ver. ¿Pero cuál es la indumentaria? ¿Qué es lo que va ahí en el lomo? ¿En los lomos? ¿Verso 14? Ya, pero la primera parte. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya. Aquí estamos hablando de la primera indumentaria que Pablo menciona, y después viene la coraza. Pero ahí está hablando del cinturón. Está hablando del cinturón. Y aquí yo voy a poner acá esto que está aquí, que tiene como unas flecos acá, pero esto va a rodear al soldado. ¿Ya? Y empieza, ¿cierto?, con el cinturón de la verdad, o el cinto de la verdad, o es lo que después Isaías nos va a aclarar un poco más de lo que es en el fondo. Pero aquí Pablo comienza con el verso 14, y es lo primero que debemos tomar y entender que es lo primero que va a ser atacado. Como decía, ¿cierto? Es decir, si al auto sabemos que ya le pusieron refuerzos porque sabemos que comúnmente vienen los impactos por ahí, bueno, acá Pablo está diciendo, pero ¿por qué no el casco primero? No, estamos hablando espiritualmente, ¿cierto? Y espiritualmente siempre lo primero que va a ser atacado es la verdad. Por eso, siguiendo el orden de Pablo, número 1, el cinturón de la verdad. Juan 8:44 nos dice, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira, porque él engañó a Eva. Segunda de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vemos que el diablo es mentiroso, pero también sabemos que él es un engañador. Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjese, estamos hablando, ¿por qué él toma al tiro la verdad? Porque ya nos damos cuenta que este no es solo mentiroso, es padre de mentira. ¿Sabes lo que significa ser padre de mentira? Que antes que él no hay otro. Él generó la mentira. ¡Wow! O sea, este sí que es mentiroso. Mentiroso, ya no se le puede creer nada. No se le debe creer nada. Y además no solo eso, sino que engaña. Y el engaño, ¿usted sabe lo que es el engaño? Un poco de verdad con un poco de mentira. Un engaño. O sea, no solo va de frentón con la mentira, sino que ahora te va a pintar algo como que Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 3, dice que engañó a Eva, lo acabamos de leer. ¿Qué fue lo que le dijo entonces? Porque no fue una mentira total. ¿Se dan cuenta? O sea, no fue una mentira, fue un engaño. ¿Ah? Una casi verdad. Y todo lo que es casi verdad es mentira. En el Evangelio, mis hermanas y mis hermanos, si no es una verdad absoluta, no podemos decir que es verdad.
¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque hay gente o hay personas que malinterpretan. Ahora, no estoy diciendo que puedan ser guiados por el diablo, pero estoy diciendo que muchas veces uno cree algo que no es necesariamente la verdad de Dios, ¿sí? Y puede vivir toda su vida engañado. Qué terrible eso, hermano. Oye, pensé que esto era cierto y viviste no sé cuántos años creyendo algo que no era cierto. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, él es mentiroso y padre de mentira, y él es engañador. Cuando vemos que Eva fue engañada, él le dijo, oye, ¿con qué dijo Dios? Y él le cambió, sí, no, mira, si Dios dijo esto. Ah, pero sabe Dios que lo que te dijo es porque esto, otro. O sea, tomó la verdad, le puso de su cosecha, le puso mal. La mujer, cierto, entendió, no entendió, y al final se salió con la suya, con un engaño. Que no nos engañen a nosotros, hermanos, ¿sí? Primera de Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, que están todos poseídos como el exorcista, no, están bajo una mentira, están siendo engañados. Lo mismo que dije yo, ¿a través de qué? De filosofías, a través del sistema educacional, a través del arte, se tomó todo, a través de todo, fíjense. Por lo tanto, mis hermanos, y esto no tiene que ver con contra de personas, creo que se entienda, porque va a parecer como homofóbico. No estoy hablando de eso, ¿no? Estoy hablando de cómo eso se ha metido en todo, así como que todo tiene que ser así, y eso es una forma. Estamos hablando de otras cosas, de perversidades. Hoy día la pedofilia ya se habla no como una perversión, sino como una orientación más sexual. Imagínense, hermano, como una orientación sexual. Entonces, imagínense en un tiempo más, esto ya va a ser aceptado. Entonces, fíjense por favor que el mundo entero está engañando. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, tienes que darte cuenta que tú estás en una batalla. En una batalla de, si me lo permite, de ideas, hablando humanamente, pero estamos hablando del poder de Dios en contra de que sean quitadas las vendas, que la luz del evangelio resplandezca a la persona. Por eso cuando nosotros vamos a predicar, siempre uno tiene que estar preparado. Hoy ni siquiera para predicar, sino para compartir en el día a día, porque uno no se pone a predicar, mira, el Señor te ama, hijo del diablo. No, ¿verdad? Sino que uno comparte todos los días, y en ese compartir diario sale algo. Siempre sale algo. Yo le doy gracias a Dios porque yo voy a un gimnasio también, pero aquí el Sport, aquí porque me queda más cerca del trabajo, y voy con un compañero, un abogado ahí que es muy sucio de boca, todo lo que te quieran, pero siempre tiene dudas, entonces aprovecho de que va conmigo ahí, y todo está mal, es medio amargado, y es cabro joven, medio amargado, y me empieza, y digo, no, él era, ¿cómo se llama?, de Revolución Democrática, no sé, se decepcionó de la política, porque yo pensaba que estos eran como los salvadores que venían, ¿no? Otra moral, ¿cierto?, este gobierno, ¿no?, o parte de este gobierno. Entonces se decepcionó, y lo encuentro a él sincero, porque se puso triste. Y yo le valoro eso, de verdad que sí. Lo valoro, porque a veces veo ni creyentes ni siquiera se ponen tristes cuando pasan cosas. Entonces yo le digo, oye, ¿sabes qué? Me gusta tu actitud, pero ¿sabes? Está mal puesta, porque si tú la pones en un ser humano, te vaya a decepcionar toda la vida. Va a llegar a viejo y amargado, le digo yo. Ya, vamos a hacer que... ¿Y qué me decís tú? Pero no, me dice, tiene que desaparecer la raza humana, me dice. Así empieza, para hacer todo de nuevo, Bueno, y le dije, yo no sé si vaya a desaparecer así como tú dices, pero va a haber un fin. Y ahí, día a día, pero con oración y con la verdad, dicha coloquialmente. No digo así como dice Primera de Juan 2:15, no le digo así, ¿me entiendes? No le digo así, pero parafraseo el versículo para que no diga, mira, dicen tanto. No, porque me van a decir, ya, sí sé que sabes la Biblia, ¿no? No, mira, y le parafraseo algunas cosas. ¿Ya? Me dice, ¿pero qué? ¿Nos subieron los impuestos? Me dicen. Pero si eso es bíblico, le digo. ¿Cómo que es bíblico? Sí, cuando pidieron un rey, ¿qué le dijo Dios al pueblo? Le van a tomar a los hijos, le van a quitar no sé cuántas cosechas. ¿Usted quiere un rey? Sí, queremos rey. Ahí salió el Estado. Es bíblico, Dios lo sabía de antes, le digo. Yo ya lo sabía, le digo. Eso está en Samuel, ¿no? Cuando dice. Bueno, entonces, nosotros como creyentes, mis hermanos,
tenemos que estar ceñidos con la verdad. Mire, ceñidos, los lomos. Yo no sé si el otro día les hablé un poco de los lomos, ¿no? ¿Qué es lo que son los lomos? No habla de esta parte de carrera, porque ya saben dónde va el cinturón. Entonces los lomos tiene que ver con lo más profundo que tiene una persona, las entrañas, que es decir, que tiene que toda esta parte central, pero al mismo tiempo habla de lo más delicado de las personas, que es su aparato reproductor, hombre o mujer. Y si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí está para proteger esa área. No es solo el cinto, sino que esto está por algo ahí, ¿no? Entonces a nosotros en el fondo nos están diciendo, mira, que toda la verdad rodee tu vida siempre, por así decirlo. Va a todos lados, ¿verdad? Y que cuando tú tengas que hablarle a otro para que nazca un nuevo creyente, sea con la verdad. Ahí estamos hablando de la reproducción. Entonces tiene que ver con un mensaje de alguna manera de esa forma. Entonces, mis hermanos, ahí la verdad, sabemos que entonces sabemos que la serpiente es astuta, que el mundo entero está bajo el maligno y que él engaña y miente. Es necesario que toda la verdad de Dios rodee nuestra vida. Por eso digo, cuando te pongas un cinturón, chiquilla, o se pongan algo, la verdad, diga la verdad, gloria a Dios, amén, como dijo el pastor. Y no solamente la verdad de Dios, sino que andar en verdad cada cual con lo suyo. Es decir, no necesariamente de la palabra, pero sí, cuando tú tengas que decir algo, que sea la verdad. Si te preguntan algo, que sea la verdad. Hermano, mire, yo soy humano, si hay algo que me enferma, y mi esposa sabe, es que me mientan. Yo prefiero que me digan feo, pesado, canoso, viejo. Dímelo todo lo que quieras, con amor, por supuesto, ¿no? Pero siempre dime la verdad. Porque si hay algo que... Imagínate que yo soy humano y malo y poco santo delante del santo. ¿Cuánto más Dios? Que Él es verdad. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, Él es santo. En Él no hay nada. Entonces por eso... No es solo andar con la palabra, sino que andar en verdad diariamente. Si te dicen esto, tú dices la verdad. Tienes que ser honesto, tienes que ser verdad, tienes que ser transparente. Porque esto es primordial en nuestra vida. Hermano, pillar a un mentiroso ya las confianzas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando a alguien usted le miente una vez, ya a la siguiente usted va, ya dice, ya lo paso por alto, se equivocó, ya se equivocó. Mentira, ya se equivocó, me miento yo mismo, me estoy mintiendo yo mismo. Pero... Y la segunda vez, ya, tú dices, ya no le tengo confianza. ¿Cómo confiar en alguien que te miente? Si ya tú no sabes si te va a decir la verdad la tercera vez o no. Imagínate vivir así. No. Entonces, la verdad es necesaria. Mira, tan necesaria es la verdad que Juan capítulo 4, verso 24 nos dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si no andamos en la verdad, nuestra adoración tiene estorbo. Está poniendo feo el mensaje, ya voy a terminar, ¿no? Pero yo quiero decirle que Dios quiere ministrarnos esto para que seamos sabios. Es mejor ponerse colorado un rato que vivir rojo toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Se ha puesto colorado un rato, pero después anda blanquito, así como... Y no, siempre cuando vea colorado. No, cuando lo vea, no. Póngase colorado un rato y pasó. Mi hermano. Yo lo he tenido que hacer en el sentido de veras que no dije... No, le tengo que decir nomás lo que es. Nada de que armar algo para quedar bien, mi hermano. Es mejor ponerse colorado un momento que rojo toda la vida. Por eso, si tiene que arreglar algo, hágalo. En el nombre del Señor. Y usted va a ver como, ¿verdad? Y usted cuando adore, hermano, va a tener autoridad. Y no va a haber algo que le va a estar ahí. Porque acuérdese que uno de los nombres de Satanás, creo, y si alguien me lo busca ahí, Satanás significa calumniador. Calumniador, acusador. Entonces, este tienta bien. Te ofrece cosas, pero paga muy mal. ¿Por qué? Porque una vez que te tienta, te dice, ¡ven, qué lindo esto! Si Dios perdona. Y tú, sí, vamos. Y caemos. Después el otro dice, el cristianito.
¿Y va a ir a la iglesia? No, yo que tú no levantas las manos. Hipócrita, hipócrita. Así es el león, calumniador. Entonces, ojo con eso. Dice calumniador, ¿cierto? Satanás creo que significa acusador. Diablo significa enemigo. Entonces cuando digan el diablo, es enemigo. Punto. En chileno, enemigo. Sí, porque uno le dice, dijo el diablo, es enemigo no. Entonces, la verdad es necesaria para adorar. El creyente o la iglesia que puede hacer frente a las mentiras de Satanás es aquel o aquella que atesora y busca la verdad. Proverbios 23 nos dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Cómprala. Significa que vas a costarte en el fondo. No es que tú tengas que pagar, sino que te va a costar. Vas a tener que desprenderte de tiempo, vas a tener que leer tu Biblia, vas a tener que preguntar, vas a tener que ir a la escuela dominical. ¿Cuántos dicen amén todavía? Vas a tener que venir los jueves o escucharme a través de este mensaje que estamos dando hoy día. Y entre todos, porque no solamente yo voy a dar temas, sino que yo quiero decir que aquí es donde la encontramos, en la palabra del Señor y en la comunión con unos con otros, en el consejo, ¿verdad? Porque la verdad también está en usted, no es solo en este servidor que está acá. Entonces, hay que comprarla. Juan capítulo 8, verso 38, se nos dice que conocemos la verdad, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad hace libre. Con la palabra, e incluso cuando tú cuentas la verdad de algo, tú eres libre. Si la gente cuando hace algo malo y lo toman preso, termina confesando con el tiempo y otros al tiro, porque llevan ese peso. Se van presos, pero sacan un peso de encima. Imagínate nosotros, en Cristo. Sácate eso y vas a ser libertado. Vas a comenzar a ver como Isaías, ¿no? Cuando cargaba eso en el corazón, nos decía el domingo la palabra, ¿cierto? Pero cuando salió eso del corazón, pudo ver a Dios sentado y sublime en su trono, reinando. Por eso nosotros, hermanos, debemos de ser libres y saber que si permanecemos en la verdad, que es la palabra del Señor, seremos verdaderamente libres y permaneceremos libres. La verdad, no lo que se dice, no lo que se cuenta, no TikTok. ¿Sí? No TikTok, no, porque hay gente que, esto lo vi en TikTok. Ya le digo, sí, pero examine mejor porque son tranquilos. Entonces, tenemos que tener, cuando comenzamos a creer las mentiras del maligno, comenzamos a perder nuestra posición de firmeza en esta batalla, en nuestra posición. ¿Sí? Entonces, si un creyente comienza a mentir, ojalá que no. Pero mire, cuando un creyente comienza a mentir y no se arrepiente, pierde su estabilidad. Empieza a perder su estabilidad delante de las personas. No sé si se me cayó no, se me cayó. Disculpe la coloquial, ¿no? Pero no es que lo tenga en un pedestal, no, se me cayó en el sentido a lo mejor de la confianza. Se me cayó la confianza. Bueno, estoy usando. Entonces, comienza a perder su estabilidad de firmeza, pierde su autoridad como creyente y abre brecha al maligno para que se aproveche con cosas mayores. ¿Sabe por qué? Porque recuerde que Satanás es mentiroso y el que miente atrae al padre mentira. Entonces hay que tener cuidado. Cuando un creyente habla mentira y no se arrepiente, este cinturón comienza a aflojarse. ¿Y sabe lo que pasa cuando se afloja totalmente algo y le queda algo grande a usted? Se cae. Y a eso se le llama quedar desnudo, expuesto y en vergüenza. Que no nos ocurra eso a ninguno de nosotros, sino que afirmemos los lomos, nuestro más profundo de nuestra vida, que siempre tengamos la verdad, que la podamos compartir con amor, ¿verdad? La verdad siempre va en amor. Sí, tengo que decirte algo, mira, no estamos bien, pero tengo que decírtelo. Si yo me callo o usted se calla, pasamos a ser de esos atalayas así, y el Señor va a demandar de nosotros algo un día, ¿no? Pero hay que decirlo en amor, pero hay que decirlo. No va bien, hay que hacer este enmendo, te voy a bajar un momento de cantar, o no sé, yo estoy hablando por mí, pero yo tengo que hacerlo, porque tengo que hacerlo. Porque amo a mi hermano y tenemos que amar la verdad.
¿Se entiende? Entonces, mis hermanos, para concluir el día de hoy, y los voy a dejar quizás pensando, entonces el cinturón se empieza a aflojar hasta que, ¡pum!, no nos dimos ni cuenta, ¡pum!, se cayó todo, y miren, ahí se va a caer la espada, se va a caer la daga que está por acá, ¿verdad? Imagínense el soldado y se le cae todo eso, suelta el escudo, suelta todo y se va a tapar, y ahí le van a dar duro. Fíjate, es lo primero que uno hace cuando... lo primero, la reacción, suelta cualquier cosa, pero el típico a poder, digamos, poder innatamente poder cubrirse, el poder cubrirse. Entonces, ponerse el cinturón de la verdad es tomar la decisión todos los días. Hermano, mire, esto es una actitud. Es tomar la decisión todos los días en andar solo en la verdad de las cosas y por sobre todo en la verdad de la palabra de Dios.